Primera vez que repito un análisis en mi canal de YouTube. Se acaba de estrenar el Joker 2, que por cierto la vamos a analizar aquí. Y yo, para meterme en el mood, me puse la película del Joker 1, que por cierto fue el primer análisis psicológico de un personaje que hice en mi canal de YouTube. 5 años después he vuelto a ver la misma película, pero no soy la misma psicóloga. Así que hoy vamos a descubrir realmente por qué el Joker terminó siendo el Joker. ¿Qué trastorno padece? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Qué se esconde en lo más oscuro de su mente? Y al final del vídeo, si queréis, os comentaré por qué ya no soy la misma psicóloga que hace 5 años. Dicho esto, analicemos al Joker. La película comienza mostrándonos a un hombre maltratado por la vida, una eterna víctima, a la que le dan palizas en la calle, lo desprecian en el trabajo, lo rechazan por ser raro, económicamente le va fatal, tiene una madre enferma y dependiente, una madre que además lo ignora, que solamente piensa en Thomas Wayne. Aquí ya vamos detectando cuál es el perfil de Arthur, que no del Joker. Arthur es una persona introvertida, con muy pocas habilidades sociales, bastante insegura, pero sobre todo, y lo más destacable, alguien que nunca se ha sentido visto, ni siquiera por su propia madre. Cuando los psicólogos decimos sentirse visto, nos referimos a que hayas crecido con el sentimiento de ser relevante, de que han prestado atención a tus necesidades, a tus emociones, que las han entendido, que las han correspondido, que te hayas sentido tenido en cuenta, especialmente por tus figuras de cuidado. Sin embargo, los que se han sentido invisibles, ignorados, desatendidos, muchas veces se quedan con esa herida histriónica de necesito ser visto a toda costa. No es por tanto casualidad que Arthur sueñe con ser artista, con dar monólogos, con ser aplaudido y querido por el público. Además de que nunca se ha sentido visto, hay otro factor decisivo en la personalidad de Arthur. Es muy inocente, manipulable, tiene un lenguaje no verbal muy retraído. Es la persona que un abusón seleccionaría para abusar de él. Ese tipo de personalidad que tiende a estar en el rol de víctima. Vemos, por ejemplo, cómo su compañero de trabajo le manipula con lo de la pistola para que sea despedido. Vemos cómo le despiden de manera injusta y él simplemente se marcha. Vemos cómo una madre en el autobús le habla feo simplemente por hacer reír a su hija y él, lo mismo, baja la cabeza. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Vemos cómo su madre le ignora completamente lo que él le dice, cómo la psicóloga tampoco parece escucharle realmente. De manera constante vemos cómo Arthur es humillado, maltratado, ignorado, pisoteado. Sabemos que hay personas que por su manera de ser, por su conducta, por su lenguaje no verbal, tienden a ser seleccionadas por personalidades oscuras para sobrepasarse con ellos. Por ejemplo, es frecuente que quien sufrió bullying en el colegio después lo sufra en el trabajo, ese moving. Pero ojo, con esto no quiero decir que sea su culpa ni mucho menos. Pero hay ciertos cambios que pueden ayudarnos a ganar asertividad, a mostrar más seguridad, a poner esos límites. Y en esta parte de la película lo que cualquier persona con un mínimo de empatía siente es pena hacia Arthur. Acompañar a Arthur en el día a día, siendo testigo de cómo todo el mundo no para de pisotearle y de cómo él mantiene ese aire de inocencia, de querer sonreír, de querer complacer, de querer hacer reír, despierta mucha ternura a la vez que un punto siniestro. No sé si habéis podido experimentar esta ambivalencia al ver la película. Por un lado, transmite bondad e inocencia y te dan ganas de protegerlo, de cuidarlo. Pero por otro lado, hace algunas cosas y tiene algunos gestos que dan un poco de miedo, algo que a lo mejor te invita a alejarte. Y esto es algo que se puede experimentar con algunos perfiles psicóticos graves. En ellos podemos percibir esa inocencia como de no terminar de captar la realidad tal y como es, de permanecer en ese mundo propio, y al mismo tiempo hay muchas cosas que nos desconciertan. Pero al contrario de lo que socialmente se cree, estos perfiles rara vez son peligrosos. De hecho, al igual que sucede con Arthur, suelen ser víctimas de personas que se aprovechan de ellos o que se descargan en ellos. En mi anterior vídeo especifiqué que lo que Arthur puede sufrir es un trastorno esquizoafectivo. Lo que tiene Arthur sería, por ejemplo, un trastorno esquizoafectivo donde se junta este cuadro psicótico con un estado de ánimo muy depresivo. ¿Y por qué ubicamos a Arthur en la psicosis? Bueno, algo muy evidente es ese delirio que sufre con su vecina. En esos momentos en los que se encuentra completamente perdido, desamparado, huérfano, sin trabajo, sin psicóloga, sin medicación, sin madre, ¿su mente qué hace? Se refugia en un delirio pensando que su vecina está con él, lo cuida y lo protege. Algo también muy característico es la escritura de Arthur y su caligrafía. Vemos que tiene una escritura muy desorganizada, con letras aquí, frases allá, algunas frases repetidas muchas veces, de repente un dibujo obsceno, de repente un chiste, de repente un comentario muy depresivo. Cómo una persona se expresa y cómo escribe nos muestra cómo de ordenada y de estructurada está su mente. Y un discurso, una escritura, un comportamiento desorganizado nos habla de una mente caótica, sin lógica,
psicótica. Y es que es totalmente comprensible que Arthur haya desarrollado psicosis. De primera sabemos que ha crecido en un contexto de mucha pobreza, con pocos recursos y muchas dificultades, totalmente carente de una figura paterna. Todo esto contribuye a que se vaya agravando su situación psíquica, pero sin duda la causante de este grave estado de salud mental es la madre. Una madre que no solamente ha maltratado a su hijo, permitiendo que su pareja abusara de él. Sabemos que las autoridades encontraron a Arthur desnutrido, abandonado, apaleado y atado a un radiador. Han encontrado a tu hijo atado a un radiador. Si todo esto ya es material para desarrollar una patología mental grave, la guinda del pastel se coloca cuando la madre le impone a Arthur una visión de la realidad totalmente distorsionada. Ella le llama happy, feliz, Pero Happy... a un niño que está viviendo los peores horrores que se puede sufrir en la infancia. La madre le decía siempre que él había venido a la vida a sonreír, a aportar felicidad, a alegrar a los demás. Siempre ha sido un niño tan feliz. Aseguraba que Arthur nunca lloraba, que siempre era un niño muy alegre. Imaginad el caos que tiene que generarse en una mente cuando tu madre, que es la figura a través de la cual te conoces a ti mismo y conoces al mundo, a la realidad, te dice que lo que tú estás viviendo, sintiendo, experimentando es totalmente distinto a la realidad. No, tú eres feliz, tú sonríes, tú haces reír, tú eres un niño alegre. Esa información choca con la realidad experimentada. Es decir, ya se están sentando unas bases de ignorar la realidad. No es real, esta fantasía sí lo es. Se produce, por tanto, una ruptura importante en la conexión con la realidad. La mente se fracciona y da lugar a una personalidad psicótica. Y este, para mí, es el factor que más ha influido en que Arthur, futuro Joker, se haya inclinado hacia lo psicótico. Porque otras personas sufren asuntos parecidos en la infancia, que a lo mejor se pueden inclinar más hacia lo sádico, lo narcisista, lo antisocial, pero Arthur se aleja de la realidad porque no se le ha permitido ser consciente y estar en contacto con ella. Mucho cuidado con querer dar a los niños versiones diferentes de esa realidad que ellos están experimentando, sobre todo cuando hablamos de emociones internas y de emociones. Esta imposición de tú sonríes, tú eres alegre, tú has venido a hacernos reír a todos, desde luego ha dado sus frutos, porque Arthur no solamente sueña con ser artista, sino que quiere ser cómico, en un intento de cumplir lo que su madre espera de él. Y además se genera un síntoma muy interesante, esa risa nerviosa incontrolable. ¿Os habéis fijado exactamente en qué momento se desata esa risa? Cuando Arthur está incómodo, asustado, frágil, vulnerable, rechazado. Es una risa defensiva. Y no es casualidad, ya que ante su tragedia infantil, su madre le imponía esa sonrisa. Por tanto, su mente ha unido malestar igual a reír. Que este niño fuera hallado en esa situación por las autoridades, con una madre además diagnosticada con psicosis y trastorno narcisista de la personalidad, una familia sin recursos, nos habla evidentemente de una situación de abandono hacia las personas vulnerables que hay en Gotham. ¿Cómo puede ser que el sistema viera a Arthur en esa situación y se lo diera a su madre, que no lo protegieran? Y ese es un buen momento para recordar que la salud mental no es algo individual. La familia, el colegio, la ciudad, la cultura, la situación económica y política del país, todo eso nos influye. Y de hecho, eso es precisamente lo que Arthur, cuando ya se convierte en Joker, señala. Las personas como yo no les importamos a los que están al mando. Pero hablemos ahora de cómo Arthur termina siendo el Joker. ¿Cómo es este proceso de transformación? Cuando conocemos a Arthur, se encuentra en lo que se denomina la fase prodrómica, donde solamente encontramos síntomas negativos. Con síntomas negativos no nos referimos a que sean malos. Nos referimos a que te quitan cosas, a que te empobrecen. Por ejemplo, te reduce la capacidad de atender, de memorizar, de procesar la información, te quita energía, te enlentece, hace que te muevas menos, te resta también ese ánimo y esas ganas de querer hacer cosas. Es fácil que te aísles, que pierdas el sueño, que pierdas el apetito. Vamos, que lo que vemos es una persona cada vez más decaída y cada vez más mermada. Su psicóloga entonces le dice que ya no queda presupuesto público para atender a personas como él y que la terapia tiene que terminar abruptamente. Nos han recortado los fondos. Esta es la última vez que te veo. Sabemos lo grave que es esto, pero sobre todo lo grave que es cortar 7 medicamentos a la vez. Y esta fase prodrómica es la que viene antes de la fase prepsicótica y de los brotes psicóticos.
psicólogos, donde sí aparecen estos síntomas positivos. No en el sentido de que sean algo bueno, sino de que se añaden elementos que no estaban antes, como por ejemplo los delirios y las alucinaciones. Aquí suelen aparecer pensamientos autorreferenciales, delirios de que el mundo conspira contra uno mismo, de que es un lugar amenazante. Pueden aparecer comportamientos agresivos o peligrosos para el propio paciente. Si te interesa saber más sobre esto de la fase prodrómica, fase psicótica y cómo van siendo las fases en la psicosis y en la esquizofrenia, tienes una clase en Mindhunt Academy completa y en profundidad sobre ello. Te la recomiendo mucho. Pero el caso y lo importante es que Arthur va acumulando mucho estrés por todo lo malo que vemos que le va sucediendo. Es como un vaso de agua que se va llenando hasta sobrarse. Hasta que entonces se da el que para mí es el punto de inflexión, cuando en el metro le quita la vida a esos jóvenes. Esta escena es extremadamente simbólica y está cargada de mucho significado. Él está en el metro, viene de ser injustamente despedido de su trabajo, y en el vagón hay unos chicos que representan esta clase con mayor estatus socioeconómico, en esta sociedad con muchas desigualdades sociales. Se burlan de una chica y después van a por Arthur. Se burlan de él y le dan una paliza. Pero entonces Arthur no reacciona como suele hacerlo. Ya no se deja pisar, ya no se deja golpear. De una manera totalmente inesperada, repentina e impulsiva, saca la pistola y les quita la vida. Pasa de ser la víctima a ser el victimario. Y lo hace vestido de payaso. Por primera vez, Arthur experimenta el placer de tener el control y de no ser el que está siendo pisado. Se siente bien consigo mismo, empoderado, realizado. Se imagina a sí mismo besando a la vecina que le gusta, alcanzando sus sueños. Hace este baile de celebración, de estoy a gusto siendo yo mismo por fin. Y claro, aquí sucede algo que vemos muchas veces con aquellas personas que han sido víctimas, que podemos a veces confundir el aprender a poner límites, ser asertivo y ponernos en nuestro sitio con volvernos agresivos y entonces pisar a otras personas. ¿Cuántas víctimas de bullying se han convertido entonces en los que hacen el bullying? Evidentemente esto no sucede en todos los casos, pero sucede que cuando tú has vivido en esa dualidad de víctima y victimario, a la mente le puede costar quizás salir de este esquema de o eres víctima o eres victimario. Y entonces, igual que Arthur, nos convertimos en el Joker. Además, si recordáis, una de las grandes angustias de Arthur era no ser visto. Y con este crimen consigue, de una manera psicológica, resolver sus dos angustias. Deja de ser la eterna víctima maltratada, pisada, sometida, y por fin es visto y reconocido por todo el mundo. Su hazaña sale en los periódicos, en las noticias, e inspira a una revuelta social con un montón de personas llevando la careta de payaso. Empieza a sentirse relevante. Y claro, todo esto actúa como un reforzador superpotente. Siendo el Joker y dejando de ser Arthur, me siento fuerte, capaz, dominante, relevante, conocido. Me siento visto, admirado, querido. Él mismo dice, siempre me he preguntado si existo, y ahora que he matado a personas, saben que existo. Entonces, ¿por qué iba Arthur a querer seguir siendo Arthur cuando puede ser el Joker? Pero todavía conviven ambos dentro de él. Todavía no se ha abandonado completamente al Joker. Todavía siente un poco de culpa, de remordimiento, de ansiedad, de miedo por lo que ha hecho. Pero por otro lado, está contento de lo que ha hecho. Y es aquí entonces cuando empieza esta fase prepsicótica, donde aparece este delirio de pensar que él y su vecina tienen una relación sentimental y empieza a cambiar mucho su conducta. Va al trabajo a recoger sus cosas y rompe la máquina de fichar. Y ojo, muy simbólico, en el cartel de Don't forget to smile, tacha el forget to y queda el Don't smile, no sonrías. Es decir, él expresa que está harto de poner buena cara. Es muy complicado estar feliz todo el tiempo. De sonreír ante los abusos y el maltrato de la vida. Está harto de fingir, de no mostrar su rabia, su enfado, su desesperación. Le planta entonces cara a la psicóloga, diciéndole todo lo que piensa. Va a buscar a Thomas Wayne, vuelve a ejercer violencia y Thomas Wayne le insulta y le agrede. Va al psiquiátrico a por información sobre quién es, sobre la verdad sobre su madre, y ahí descubre que es adoptado y todo lo que sufrió. Y para ello es capaz de robar el historial y de irse corriendo del psiquiátrico. Lo que quiero deciros es que empiezan a aparecer conductas que Arthur jamás tendría. Él no incumpliría las normas, no agredería a otras personas, no se saltaría los límites. El Joker todavía no lo tiene completamente dominado, pero está ahí manejando los mandos junto a Arthur. ¿Y cuál es el momento en el que Arthur decide abandonarse completamente al Joker? Cuando se le caen sus pilares. Primero, ve en la televisión como Murray, el presentador del programa de televisión que desde pequeño ha visto cada noche junto a su madre, fuente de sus principales momentos de felicidad, se está mofando de él. Arthur no conoce a Murray, no tiene un vínculo con él, pero sí lo tiene. Al
final, Murray en su fantasía cumplía con esta figura paterna. Él fantasea con ir al plató y que Murray le diga que está orgulloso de él. Cambiaría todo por tener un hijo como tú. Claro, cuando tienes desde niño esa ausencia paterna y cada noche tú y tu madre compartís ese momento de felicidad viendo a un presentador con esa personalidad carismática y que puedes admirar, pues es fácil desarrollar cierto vínculo, aunque no sea real. Pero no solo Murray se mofa de él, vemos que su otra posible figura paterna, Thomas Wayne, lo rechaza y lo agrede. No quiero nada de usted. Puede que un poco de afecto, quizás un abrazo. Pero el mayor golpe aún está por venir, cuando descubre la verdad sobre su infancia, Se le declaró culpable de poner en peligro el bienestar de su propio hijo. sobre su historia, sobre su madre, y decide terminar con la vida de ella. De alguna manera, al descubrir todo esto, él siente que Arthur es una mentira. Todo lo que pensaba sobre sí mismo, sobre su vida, sobre su madre, todo es una mentira y esto le enfada mucho. Dice, pensaba que mi vida era una tragedia, pero me di cuenta de que era una puta comedia. Que es una puta comedia. Mi vida es una mentira, es una broma, se han reído de mí, hasta mi propia madre. Mi vida no es más que una comedia. Ya no voy a continuar siendo quien era. Elimino a mi madre, de modo que simbólicamente elimino mi pasado, quién era yo. Y ahora soy el Joker. Alguien con carisma, seguro de sí mismo, con asertividad, con agresividad. Es que hasta su lenguaje no verbal y su presencia cambian, parece otra persona. Se le ve a alguien muy seductor y embaucador, atrapa al público. Y además, algo muy interesante es que ya no trata de controlar esa risa nerviosa que tenía, sino que presume de ella, ya no le teme a nada. Ya nada puede hacerme daño. Es capaz de ir a un plató de televisión y delante de todo el país matar al presentador. Alguien manipulador, sin culpa, sin remordimiento, sin miedo. Ha pasado de no ser nadie, de ser el felpudo que todos pisaban, a ser el líder de un movimiento y a ser capaz de arrebatar la vida a cualquier persona que quiera pisarle. Por tanto, la identidad del Joker ahora está completamente al mando. ¿Puedes presentarme como Joker? Y esta identidad claramente tiene una personalidad psicopática, antisocial. Y es que en los perfiles psicóticos que están muy fragmentados puede suceder que estas identidades tengan rasgos y conductas dispares. Es algo que, por ejemplo, también veíamos en el análisis de Luca Magnotta, que te lo recomiendo si no lo viste. Y si quieres saber más sobre estas personalidades psicopáticas, cómo son, cómo funcionan y cómo identificarlas, tienes en la descripción del vídeo y también en comentarios fijados un ebook donde podrás encontrar todo lo que necesitas para comprender e identificar estas personalidades. Además incluye un test para medir la psicopatía y veréis que si hicieran ese test el Joker y Arthur, el Joker puntuaría muy alto y Arthur puntuaría muy bajo. Sin duda estamos ante un perfil psicológico muy interesante. Pero sobre todo, y repito lo que dije en mi análisis hace 5 años, esto nos muestra cómo las personas que han sufrido mucho, cuando son ignoradas, rechazadas, maltratadas, estigmatizadas, No sé por qué todos son tan groseros. pueden acabar en situaciones tremendamente oscuras y hacerse daño a sí mismos, pero también pueden ser personas peligrosas, como es el caso del Joker. Y lamentablemente a día de hoy la salud mental sigue sin ser una prioridad a nivel social. No les importa una mierda a la gente como tú, Arthur. Y ahora, para los curiosos, sin desmerecer el análisis que hice en 2019, creo que en aquella época estaba muy centrada en identificar trastornos, etiquetas diagnósticas. Quizás bastante influida por este modelo que se inculca en las facultades de psicología de síntoma, hace una medición pretratamiento, identifica el trastorno, hace un tratamiento protocolizado, sigue el protocolo y cuando la medida de ese síntoma esté mejor, esa medida post, entonces ya alta y siguiente paciente. En aquel entonces yo me rompía la cabeza por saber qué trastorno tiene, qué trastorno no tiene, y eso hacía que dejara de lado una visión mucho más profunda que no nos explica una etiqueta, sino por qué la persona ha escogido ese camino, por qué su mente se ha construido así, qué función cumple esa conducta, esos rasgos, esa etiqueta, algo que nos da muchas más posibilidades de trabajo para ayudar a la persona. En fin, esto lo estoy grabando el viernes y lo estaréis viendo en un domingo, y justo ahora... No tengo reloj. Y justo ahora voy a ir al cine para ver el Joker 2. No tengo ni idea de qué va, pero tengo mucha curiosidad por saber si queda un poco de Arthur en el Joker o si el Joker ha arrasado por completo con su identidad. Y también tengo curiosidad por qué hará Harley Quinn dentro de toda esta dinámica y cómo interactuará con ello. Así que nos vemos en unos días en el análisis del Joker 2. ¡Chao! Si tienes un teléfono móvil y 3 horas al mes, enhorabuena, ya puedes aprender psicología y es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. Soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y he creado una academia online donde ya más de 1000 alumnos han comprobado lo útil y divertido que es conocer cómo funciona su mente. Están adquiriendo herramientas prácticas, mejorando sus relaciones y creando vínculos nuevos con personas con sus mismos intereses, aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y es que la psicología no solo sirve para resolver
resolver problemas, sino para alcanzar nuestra mejor versión, complementar tu formación, mejorar en tu trabajo, elegir mejor pareja, gestionar bien esa relación, analizar el lenguaje no verbal y saber leer a las personas, gestionar tus emociones, mejorar tu productividad, organizarte mejor. Las clases y el contenido están muy bien seleccionados y planificados para que tú aprendas lo que realmente necesitas aprender. Nada de contenido de relleno, vamos al grano. Si no te sobra el tiempo, no te preocupes. Yo también soy una persona ocupada y por ello hemos diseñado un sistema por el cual solo necesitas 3 horas al mes para seguir el ritmo de las clases. Puedes asistir en directo con tus compañeros o puedes verlas en tu ordenador o en tu teléfono móvil donde y cuando quieras. Cuando vas en el metro, mientras cocinas, cuando estás paseando a tu perro, en cualquier momento puedes aprovechar para verte esa clase. Y es que dividimos las clases en partes de 15 minutos, indicándote de qué se habla en concreto en cada fragmento. Así que es realmente cómodo, como ver un vídeo en YouTube o escucharte un podcast. Verás que la comunidad que estamos creando es realmente preciosa. Nuestros alumnos te lo cuentan. La calidad de la formación es ideal y realmente es un precio que yo volvería a pagar encantadísima. Recomendaría mucho a cualquiera apuntarse, que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, tanto profesional como personal. Es muy dinámico, todo el contenido está constantemente actualizándose, el equipo de profesores son muy profesionales, saben mucho de los temas que tratan, son muy cercanos. Luego a nivel personal para trabajo, toda la parte de la asignatura de psicología de empresa también te puede aportar muchas cosas para organización personal, para aprender a enfrentarte a diferentes situaciones y en general para saciar curiosidad. La típica causa o razón que alguien te puede dar para no apuntarse es que no tiene tiempo y la academia te ofrece muchas facilidades. Tienes una aplicación además que la puedes tener en el móvil y escucharla por fragmentos de 15 minutos, como si fuese un podcast cuando te das un paseo. Creo que una persona que tiene poco tiempo puede seguir el ritmo de la academia porque suelen separar las clases en vídeos cortitos y son muy amenos de ver. Los profesores lo hacen de una manera muy dinámica y es muy entretenido. El precio la verdad está súper bien. Yo por ejemplo tengo la cuota de un año, que la verdad sale mucho mejor de precio. La verdad es que para lo que incluye el conocimiento, el autoconocerte a ti, a los demás, la psicología, la verdad es que es una cosa que es apasionante y creo que está bastante bien. Yo creo que la inversión es muy buena, ya que el valor de lo que te dan supera con creces el precio. Me parece bastante económico porque abarca todas esas clases, abarca todo el contenido, que es muy amplio, por un precio muy económico. Aparte de que te dan muchos conocimientos que te pueden servir tanto para tu entorno laboral como para tu entorno personal, aquí en la academia yo he conocido a gente muy bonita y con las que tengo muchas cosas en común. Yo no conocía a ninguna de las personas que estaban en Mindhand, nada más he llegado a este evento, he podido conocer a un grupito de chicas súper majas, súper adorables, no nos hemos separado en todo el día. Yo considero que es una magnífica inversión porque encuentras a personas que creo que es algo muy complicado con intereses similares. Te he conocido a ella.